Matías Albornoz Piccinetti era un pibe de 16 años, un joven como todos nosotros. Tenía sueños, motivaciones, alegrías y aspiraciones. Él cursaba el sexto año del colegio Gymnasium. Su guitarra entonaba sus sentimientos y era muy recurrente verlo en el recreo tirando al aro con una pelota de básquet. También era profesor de danzas folclóricas. Pato era un hermano mayor. Un 19 de mayo, pero 2017, nos arrebataron a Paver. Él fue asesinado producto de la violencia tan presente e impregnada en nuestra sociedad. Desde West decidimos que una de nuestras banderas sea el no a la violencia, el cuestionar y concientizar sobre esta. Hoy Matías Albornoz Piccinetti, Paver, Pato, Caripato o como quieran llamarle, significa algo más. Significa arte, amor y unión. Y desde West lo recordamos y lo homenajeamos así. Bueno, para mí el Paver cobra sentido cuando sus compañeros deciden cortar con el círculo de violencia y no responder con bronca, ni resentimiento, ni justicia por mano propia, sino desde poder vivir ese dolor y construir en base al amor. Y la UES nace un poco antes, pero en ese momento cobra como mucho sentido porque fue un shock para la sociedad la necesidad urgente de decir esto ya no funciona y necesitamos organizarnos y el espacio y como jóvenes necesitamos un espacio que nos contenga y nos una. Yo creo que ese hecho en específico fue un shock para la sociedad, tanto para adultos como para jóvenes en general. Porque fue darse cuenta que las cosas no estaban bien como para que eso pase. Y yo personalmente fue darme cuenta de que existen y pasan cosas en el mundo tan cerca mío que no conocía. Entonces poder decir, bueno, es horrible, pasan cosas feas y no me puedo quedar sin hacer nada. No quiero vivir en un mundo que sigan pasando estas cosas, digamos. Entonces eso, creo que fue un momento de mucha angustia y muy doloroso para la gente que lo conocía, para la gente que no lo conocía. Pero también creo que fue un momento súper esperanzador porque la respuesta de los jóvenes de organizarse, o sea, era una respuesta que la sociedad jamás esperaría, digamos. Y creo que eso es lo más valioso que nos ha dejado el Paver, el poder y la fuerza que tiene, el construir desde el amor y generar nuevos espacios que incluyan y unan, y que uno de ellos es la UES, que es un espacio gigante. Entonces eso, creo que todo eso nos ha regalado de alguna forma Matías. Y creo que una de las primeras es cómo hemos vivido ese momento. Y con respecto a eso, yo creo que está de más decir que esos momentos han sido momentos absolutamente convulsionados, o sea, para nada tranquilos. Y meses antes de mayo veníamos trabajando la idea de WES, incluso desde fines del año anterior veníamos pensando, soñando en la WES, que en ese momento se llamaba FES, que después de a poco, a partir de las discusiones que nos fuimos dando, decidimos que se llame WES. Y había sido los primeros meses del año un arduo caminar a las escuelas, tocar la puerta de los centros de estudiantes y no trascender como iniciativa por ahí la idea de WES o de alguna organización que pueda nuclear a las escuelas y a los centros de estudiantes. En ese aspecto, lo que ha sido esos meses de mayo y todo lo que ha sucedido con respecto al Paver nos ha cambiado absolutamente el panorama a todos, digamos.
a nosotros por ahí, a mí, a dos compañeros más como compañero del PABER en lo personal, por supuesto que eso nos ha inmovilizado absolutamente, pero un poco el PABER, creo, lo que ha sucedido con el PABER, y esa es otra de las preguntas que me acercaba Joaco, a todos los jóvenes de alguna manera nos ha atravesado, ¿no? A todos los jóvenes nos ha cruzado en lo personal, en lo político, si es que eso se puede discernir, pero digo, en todos los aspectos eso algo ha significado en la juventud. Entonces, en ese momento en donde nosotros pensábamos efectivamente abandonar el proyecto WES, y no, o ya estábamos un poco frustrados porque la idea no terminaba de prender, sucedió lo del PABER, y un poco esa incomodidad o ese atravesar de los estudiantes y de los jóvenes con respecto a la violencia o específicamente lo que ha pasado con Matías, nos ha llamado inmediatamente a la organización, y creo que eso es uno de los aspectos para mí, digo, más a destacar y que más me llena el corazón, el hecho de saber que toda esa situación que hemos vivido y que hemos atravesado y que todos esos meses duros también han hecho síntesis en ese momento en donde los jóvenes, les jóvenes hemos decidido organizarnos de manera más consolidada y más unificada, porque justamente esta situación nos llamaba un poco, nos incomodaba un poco a decir, bueno, ¿qué hacemos como jóvenes? ¿Cómo podemos colaborar que esta situación no se vuelva a dar? O incluso cómo acercamos por ahí nuestro cariño o cómo acompañamos a los compañeros de Matías, que en ese momento yo creo que ya la discusión no era acompañar a los compañeros de Matías, sino pensar cómo efectivamente la juventud o los estudiantes nos predisponíamos a otras cosas que venían mucho después y que seguramente tenían que ver con poder darle una vuelta de tuerca a eso que era la violencia en los jóvenes y sobre todo el discurso que se sostenía en relación a los jóvenes. Entonces, un poco todo ese momento ha implicado para nosotros recibir acompañamiento de todos lados, pero recibir compañeros y compañeras dispuestos a organizarse, y es ahí que nosotros hemos podido empezar a caminar una unión de estudiantes secundarios de manera más sólida. Quizás el motivo haya sido ese, o quizás ha sido ese y muchos más, pero creo que lo importante y lo hermoso de todo ese momento ha sido encontrarse con un montón de estudiantes y darnos cuenta y hacernos la cabeza definitivamente de que era un proyecto común mucho más grande que cualquier escuela o que cualquier centro de estudiantes, y que interpelaba de alguna manera u otra a poder construir lugares o espacios por donde transitar que sean mucho más justos o mucho menos violentos. Creo que hoy ustedes han podido acumular muchas más consignas, muchas más causas justas, hermosas, y que eso creo que es un claro indicio de que el camino es el camino correcto y que es el de ustedes, digamos, que es el de los jóvenes. Para nosotros, digamos, porque nosotros fuimos expupilos de Matías en el año 2016, digamos, y bueno, no sé, respondiendo un par de las preguntas acá y que Julio se bloqueado. Bueno, yo creo que para mí el PABER fue un hermano mayor, más que nada porque él me acompañó en muchas cosas, nos vivíamos playando, era un amigo, un hermano, la verdad para mí fue tremenda la relación que tenía con él, y bueno, cómo viviste esos meses, la verdad fue muy doloroso para mí, porque bueno, o sea, ahora pensándolo me vuelvo a transportar en ese changuito de 12, 13 años que lloraba como un nene, digamos, al haber perdido a uno de sus grandes amigos, y por eso fue la verdad muy triste para mí en esos meses. El luto lo terminé haciendo en varios días, varios meses, no sé, fue terrible, digamos, y me sentía horrible, me sentía pepingo, muy feo pensar que algo tan fuerte como un asesinato, digamos,
pasó tan cerca mío, ¿me entendés? O sea, yo no lo podía creer y a día de hoy todavía no lo puedo creer de todas esas cosas que pasaron, que no haya habido justicia. Es terrible y bueno, yo creo que para mí por lo menos ese hecho implicó una instancia de cambio, ¿no? Yo creo que en cierta manera si eso no hubiera pasado no tendría la misma cabeza que tengo hoy, digamos, el no a la violencia, digamos, en ese momento fue una lucha que se metió bastante, fue bastante presente en nosotros en ese momento cuando teníamos 11, 12 años. Yo creo que nos ayudó mucho a crecer, digamos. Y bueno, a ver, para mí fue, como dijo Joaquín, fue un gran tutor, fue un hermano, sí me ayudó. Quizá no tuve una relación tan cercana, pero sí éramos como, por así decirlo, cercanos de alguna manera. Y yo pienso que fue importante, fue porque justo ese grupo de tutores fue bastante importante para nosotros y para mí en específico. Y bueno, él fue bastante importante en ese proceso. Esos meses lo viví mucha angustia, tristeza. Quizás al principio, después de lo que pasó, como yo era muy chico, no dimensionaba lo que había sucedido, el asesinato en sí. Y con el pasar del tiempo me fui dando cuenta que fue terrible, fue una tragedia. Y yo creo que con el pasar del tiempo como que lo empecé a sentir más, pero en esos meses de posteriores como que no dimensionaba lo trajecho para los jóvenes. Fue como un golpe con la realidad, fue un mal que de alguna manera nos hizo dar cuenta de lo que es nuestra sociedad. Y bueno, a partir de ahí surgieron varias organizaciones como West o otra en contra de la violencia, y me parece que ese hecho, bueno, significó al menos una nueva etapa. Hola, soy Zoe Van Broek, tengo 18 años, soy egresada de la Escuela Normal y de la West y me invitaron para contestar un par de preguntas sobre el PABER. La primera pregunta dice: ¿qué es el PABER para vos? Y el PABER para mí es una pregunta súper compleja y difícil de contestar porque nunca creo encontrar las palabras correctas para expresar lo que siento, pero si lo quiero como resumir, que si bien al PABER yo no lo conocí nunca, el PABER es bandera, es la West, es yo con 14 años acompañando el duelo de mis amigos e intentando hacer algo desde el lugar que me tocaba y me correspondía, y a raíz de eso empezar un camino en la militancia que fue súper fructífero e importante para mí, para mi vida. Entonces el PABER es eso, es bandera, es lucha, es organización y es corazón. La siguiente pregunta es ¿cómo viste esos meses y cómo te sentiste? Y es difícil por ahí como acordarme, pero lo que sentía era enojo. Yo estaba enojada porque las personas que quería estaban sufriendo por algo que había pasado, y ahí me convencí de que no podía quedarme quieta sin hacer nada, porque no existía y no debía haber lugar para que tengamos que soportar otro acto de violencia, ni a ese nivel ni a ningún otro. La última pregunta es: ¿qué crees que significó este hecho en los jóvenes y en la sociedad? Y claramente hay un antes y un después, que es un después que todavía lo estamos viendo, cómo está creciendo y está ampliando sus horizontes, y vemos los avances cuando nos muestra que se convirtió de ser una marcha silenciosa a ser una organización estudiantil secundaria como la West, a ser un festival de arte que ahora se está transformando en un proyecto que milita en la no violencia a través del arte, que difunde a los artistas tucumanos, que articula con escuelas, que articula con fundaciones, y nos muestra cómo todo esto se convirtió en algo más grande. A todo esto, con un hecho que nos marcó profundamente como estudiantes secundarias y sociedad, nosotros nos preguntamos si éramos o teníamos actitudes violentas. Pero, ¿qué es la violencia? ¿Por qué sucede?
¿La violencia es algo de la propia naturaleza humana o es una construcción social? ¿Hacemos daño constantemente? ¿Nosotros producimos la violencia? Es de público conocimiento que hechos así de violentos sucedan todo el tiempo a nuestros alrededores. Solo que esos casos no logran, lamentablemente, ser tan visibles como el de Matías. Vivimos en una sociedad que transmite valores de imponerse une sobre otro. Vivimos en una sociedad que transmite valores de odio, venganza, discriminación y rencor. Vivimos en una sociedad donde tristemente la violencia es parte de nuestro día a día. Nosotros queremos cambiar eso, y es así como lo estamos haciendo. No queremos más injusticias, ni vivir con dolor. Queremos arte. Queremos expresión. Queremos amor. Y sobre todo, queremos unión. Queremos repensar, concientizar y combatir los problemas. Así como expandir y valorar cada vez más el mensaje de Paver y poder decir que a la violencia la combatimos con el arte.